Hola, estimados alumnos. Mi nombre es Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, y en esta oportunidad vamos a desarrollar la semana 16ª, ¿no?, que trata sobre el tema de Desarrollo Humano 2. Ustedes recordarán que la semana pasada ya se abordó, ¿no?, el tema sobre Desarrollo Humano 1, que comprendía conceptos generales sobre desarrollo y las 4 primeras etapas: la etapa prenatal, la etapa de la infancia, la etapa de la niñez temprana y la etapa de la niñez intermedia. Y hoy día vamos a desarrollar las 4 últimas etapas que nos faltan entonces, ¿no?, que es la etapa de la adolescencia, la etapa de la adultez temprana, luego adultez intermedia y finalmente la etapa de la adultez tardía o senectud, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar hoy día, ¿no? Bien, entonces vamos a abordar la etapa de la adolescencia, ¿no? Es justamente una de las etapas más bonitas, más mágicas que tiene el ser humano, es justamente la etapa de la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es la etapa donde el adolescente se empodera, adquiere mayor fuerza, mayor capacidad de pensar. Muchas veces a los papás los ponen aprietos justamente por esa capacidad de pensar, cuestiona al padre ya, ¿no? No solamente por eso, también el adolescente comienza a enfocarse a sus sentimientos, sus emociones, comienza a enamorarse, ¿no? Ahí surge el primer amor en la etapa de la adolescencia. Justamente, metafóricamente hablando, a los adolescentes o a la etapa de la adolescencia se le considera como un segundo nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el adolescente parece que hubiera estado en un letargo durante mucho tiempo y cuando viene ya la adolescencia, ¿no?, despierta, ¿no?, se da cuenta que el mundo no es solamente su familia, el colegio, ¿no?, sino que hay otras realidades más allá, ¿no?, de lo que él ha vivido. Y el adolescente ya comienza a pensar, por ejemplo, en el futuro, comienza a pensar en los valores, ¿no?, tiene un alto sentido de la justicia, la equidad, ¿no? Muy bien, entonces la adolescencia es considerada una etapa de transición entre el mundo del niño y el mundo del adulto. La adolescencia es una etapa eminentemente de formación, de preparación. El adolescente debe adquirir habilidades sociales, el adolescente debe adquirir conocimientos para que esto le sirva después en el mundo del adulto, ¿no? La adolescencia es una etapa considerada básicamente desde los 12 hasta los 19 años de edad, ¿no? 12 a 19 años de edad. Ahora, vamos a ver, ¿no?, qué cambios se realizan y qué características se presentan en la adolescencia. Vamos a ver en las 3 dimensiones. La primera de ellas, en la dimensión física, ¿no? Tenemos dimensión física, dimensión cognitiva y dimensión psicosocial. En la dimensión física, miren alumnos, como ustedes ya han podido experimentar, porque ya han pasado ese periodo que yo les voy a hablar, en la adolescencia se presenta un periodo de profundos cambios físicos, corporales, hormonales, fisiológicos, ¿no? Y a estos cambios corporales y físicos se le denomina la pubertad. Esa es la pubertad, ¿no? La pubertad generalmente dura aproximadamente 2 años y medio, ¿no? Eso es lo que dura la pubertad. Y allí en la pubertad hay algunos cambios que son característicos, ¿no? Como que, por ejemplo, ahí tenemos el famoso estirón. Cuando se es niño, ¿no?, tiene una estatura
pequeña, pero cuando entra uno en la pubertad, ahí se da el famoso estirón, ¿no? Son chicos ya altos, largos, delgados, flacos, ¿no? Otra característica de la pubertad es que acá se inicia la capacidad reproductiva, ¿no? Lo que más distingue justamente a la pubertad es el inicio de la capacidad reproductiva, ¿no? Es decir, en el caso de la mujer comienza el periodo de la ovulación, ¿no? Y en el caso del varón, el periodo de la espermatogénesis, ¿no? Esa es una de las características importantes, ¿no?, de la pubertad. Y acá también vale la pena destacar que la pubertad empieza antes en las chicas que en los chicos, ¿no? La pubertad en las chicas ya está empezando a los 10, 11 años, ¿no? En cambio, en los varones está a los 12, 13 años. Y si ustedes no me creen, podemos de repente ver a los chicos del sexto grado de primaria. Vamos a un colegio del sexto grado de primaria y podemos sacar al frente, ¿no?, a un chico y a una chica de 12 años. El chico de 12 años, frente a la chica, todavía es menudo, chiquito, ¿no? Sin embargo, la chica ya es toda una señorita, ¿no? O sea, la chica está más desarrollada, O sea, siempre en el caso de las chicas, la pubertad se adelanta, ¿no? Se adelanta. Ahora, otro aspecto importante en el aspecto físico, tenemos las características sexuales, tanto primarias como secundarias, ¿no? Entonces vamos a ver las características sexuales, ¿no? Características sexuales, primarias y secundarias. Cuando yo me refiero a las características sexuales primarias, me estoy refiriendo a esos cambios físicos, fisiológicos, hormonales, pero relativos al aparato reproductor masculino y femenino, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo básicamente, en el caso de las chicas, ¿no?, al proceso de ovulación, ¿no? Al proceso de ovulación. ¿Cómo se llama la primera menstruación en el caso de las chicas? Ustedes ya lo conocen, ¿no? Es la menarquía, ¿no? Y en el caso del varón, el proceso de la producción de espermatozoides, ¿no?, se llama espermaquia. La primera producción de espermatozoides se llama espermaquia, ¿no? Muy bien. A eso nosotros nos referimos con características sexuales primarias. Ahí también tenemos, por ejemplo, la producción de las hormonas, ¿no?, los estrógenos, ¿no?, la testosterona, ¿no? Entonces, todo cambio relativo al aparato reproductor femenino y masculino, característica sexual primaria. Y la característica sexual secundaria se refiere a todos aquellos cambios de orden físico corporal que ayudan a diferenciar el cuerpo de un hombre de una mujer, ¿no? Antes de la pubertad, uno ve el cuerpo de un niño y de una niña, no hay mayor diferencia. Coges a un niño, ¿no?, de 8 años, 9 años, de repente, no sé, haces algunos cambios ahí, le pones unas chapitas ahí en la mejilla, ¿no? Y puede pasar como una linda niña, ¿no? Igual, ¿no? A una niña le recoges el cabello, le pones un pantalón jean, puede pasar como un lindo niño, ¿no? O sea, no es mucha la diferencia corporal cuando se es niño, pero en cambio, cuando ya entra la pubertad, el cambio es notorio, marcado, ¿no? ¿Qué cambios se presentan, por ejemplo? En el caso de la niña,
Llega la pubertad, ahí tenemos, ¿no?, aparición de los senos, ensanchamiento de las caderas, ¿no?, su cuerpo generalmente tiene forma de líneas rectas, ¿no?, pero con la pubertad ya su cuerpo tiene forma de líneas curvas, ¿no? Sus piernas comienzan a redondearse, ¿no? Entonces es el influjo de las hormonas, ¿no?, que comienza a establecer esa diferencia, ¿no? En el caso del varón, ahí tenemos también características sexuales secundarias, ensanchamiento de los hombros, ¿no?, estrechamiento de las caderas. Dice que un puber más o menos comienza a tener el cuerpo de un triángulo invertido, ¿no?, de un triángulo echado, ¿no? Comienzan a aparecer de repente pectorales, bíceps, tríceps, ¿no? ¿Qué más? Característica sexual secundaria. Ahí tenemos el famoso fenómeno del cambio de voz, ¿no? O sea, la voz del puber ya se hace grave, gruesa, ronca, ¿no? Aparición del vello pubiano, ¿no? Ahora, ¿y por qué es importante la aparición de estas características sexuales secundarias? Porque con la aparición de las características sexuales secundarias aparece el fenómeno de la atracción sexual. Es decir, el puber comienza a fijarse ya en el sexo opuesto, ¿no?, y comienza el fenómeno de la atracción, ¿no? Entonces, ayuda las características sexuales no solamente a la diferenciación del cuerpo y del hombre y de la mujer, sino que ayuda al fenómeno de la atracción, ¿no?, el gusto. Muy bien, luego seguimos, estamos en la etapa de la adolescencia. Luego tenemos los cambios cognitivos. Allí en la adolescencia se operan dos cambios: aparición del pensamiento operacional formal y aparición del razonamiento moral, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pensamiento operacional formal, ahí Piaget nos habla de que a partir de los 12 años el adolescente comienza a tener un pensamiento hipotético deductivo. ¿Qué significa esto? Que el adolescente comienza a pensar en situaciones sobre el futuro, sobre perspectivas, sobre puntos de vista. Si yo escojo esta carrera de administración, ¿qué me va a pasar en el futuro? ¿Cómo es que yo voy a terminar si soy un profesional de esta especialidad? O sea, comienzan a proyectarse hacia el futuro, ya no están centrados en el presente, ¿no? Y otra característica del pensamiento operacional formal es que el adolescente ya no es tan reactivo, ¿no? Un niño, ofendes a un niño, ¿qué hace un niño generalmente? El niño lo que hace es o bien se pone a llorar o bien reacciona con otra agresión, ¿no? En cambio, el adolescente ya no es reactivo. El adolescente comienza a tejer y a plantearse hipótesis. ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Por qué me quiere hacer sentir mal? ¿No? O sea, comienza a plantear posibilidades frente a una ofensa, ¿no? Ya no es tan reactivo. ¿Es mejor que yo le responda con otra misma ofensa o mejor me callo, salgo ganando yo? O sea, se plantea ya hipótesis, teorías. O sea, el adolescente ya es más reflexivo, ¿no? ¿Y eso gracias a qué? Gracias a que el adolescente, a partir de los 12 años, comienza a adquirir el pensamiento operacional formal, ¿no?, o hipotético deductivo, que lo llamó así Piaget, ¿no? Para ponerles otro ejemplo, de repente en casa el papá le dice a sus hijos: quiero que me hagan una tarea en casa y cuando yo vuelva en la noche quiero que esa tarea esté lista. Miren, ante la eventualidad de que el hijo no haga esa tarea, ¿no?, ¿cómo podría reaccionar si se trata de un niño y cómo podría reaccionar si se trata de un adolescente? Por ejemplo, si se trata de un niño de 8 o 9 años, no cumplió con la tarea, el papá ya está por llegar, ¿qué hace el niño? ¿Cuál es su reacción típica? Se desespera, ya llega mi papá, de repente me va a resondrar, me va a castigar, ¿no? Pide apoyo ahí a la mamá para que no lo castigue el papá, ¿no? O sea, es más reactivo el niño.
En cambio, el adolescente ya no es reactivo. El adolescente crea mundos posibles, mundos virtuales, digámosle así, ¿no? El adolescente dirá, mi papá está por llegar, no he hecho la tarea, y ahora ¿con qué cuento le salgo? ¿Qué le engaño? ¿No? Y el adolescente no le va a decir cualquier mentira, el adolescente le va a decir una mentira que el papá le crea, ¿no? Si le digo que mi tía Juanita me llamó para que le ayudara, pero el adolescente va a pensar, ¿y si mi papá la llama a mi tía Juanita? Mejor primero me pongo de acuerdo con mi tía Juanita para que después mi papá no me chape la mentira, ¿no? Miren, esa es la capacidad que tiene ya el adolescente, ¿no? De reflexionar, generar hipótesis, teorías, ¿no? Por eso que muchas veces estos adolescentes tienen una gran capacidad en su pensamiento y ponen en aprietos a sus propios padres, ven que tienen sus padres incoherencias. El padre ya no es el Dios que ellos creían cuando era niño, ¿no? Porque ya le ven incoherencias, ¿no? A veces conductas deshonestas, ¿no? Y eso, dice Piaget, por el pensamiento operacional formal. Muy bien, pero resulta que el adolescente en sus primeros años, 13, 14 años, si bien es cierto, se mueve en el mundo de las ideas, de los valores, del futuro, ¿no? Sin embargo, esas ideas tienen que ver con él mismo, por eso que su característica y su pensamiento es todavía egocéntrico, ¿no? A eso le llamó egocentrismo racional, ¿no? Y el egocentrismo racional, o sea, todo lo relaciona en función a él mismo, ¿no? Esas ideas. Ahí se presentan dos características, la fabulación personal y la audiencia imaginaria. ¿Qué es la fabulación personal?